Solo nos faltaba decir o mencionar, digamos, en relación con las anticipaciones, que Kant habla de que todos los fenómenos son magnitudes continuas en la percepción. Esto de que todos los fenómenos son magnitudes continuas en la percepción, básicamente de lo que se trata es que como los fenómenos se van dando en el tiempo, y esto va a ser también importante para lo que viene, como los fenómenos se van dando en el tiempo, les decía, y el tiempo es básicamente este cúmulo de momentos que van ocurriendo, este, no hay, no hay huecos en ese sentido en la continuidad de los fenómenos. Por supuesto que ustedes van a entender en este sentido la importancia que tiene, y esto se va a relacionar también con la analogía de la experiencia, en relación con las analogías va a ser bastante importante, bastante patente, bastante crucial explicar cómo la percepción, que es la que en última instancia amalgama toda esa continuidad fenoménica, toda esa continuidad del tiempo, ¿verdad? Está ahí presente y por eso es que también es importante decir que no hay huecos en esa continuidad, no hay huecos, no hay es como aquel apotegma medieval que decía que natura non facit hiatus. Sí, natura non facit hiatus. La naturaleza no hace saltos, no hace rupturas, digamos, abruptas. Hay una continuidad en ese sentido. Y en este sentido, en el conocimiento tal como, de la experiencia, tal como lo está pensando Kant, no hay huecos, no hay baches. Ya hay un proceder que va siempre en va un, un fenómeno da pie al otro y así sucesivamente. José Daniel Zúñiga me decía la natura non facit saltum. Sí, también está la versión de non facit hiatus. Pero sí, sí. Lo que tenía la duda era en relación con el verbo faqueo, pero sí está bien. Ahora, el punto acá es que podríamos decir, los fenómenos no hacen saltos, ¿verdad? Hay una continuidad y esta continuidad, volviendo a lo que decía Alison Vargas, que además fue algo que me preguntaron en el subgrupo de trabajo la semana pasada, lo podemos ir viendo a partir de cada una de estas magnitudes intensivas, o sea, cada una de estas peculiaridades fenoménicas en las que nos vamos fijando, ¿verdad? Están conectadas con otras, por así decirlo, con las que vienen, pensando esto en la continuidad fenoménica, en la continuidad en el tiempo, ¿verdad? Se van encadenando siempre. Otra manera de pensar esto también es que, bueno, eso en la experiencia, obviamente en el recuerdo sí puede haber saltos, especialmente, no sé, me pongo a pensar, por ejemplo, en la película The Hangover, ¿verdad? ¿Qué pasó ayer? ¿Verdad? Y después de un tipo de experiencia como la que se relata ahí, pues sí es fácil entender que sí hay saltos, por ejemplo, en la representación, en este sentido, de la memoria de lo que sucedió ahí fenoménicamente. Pero en la experiencia, independientemente del estado del sujeto, del estado de sobriedad o de alteración sensorial, digámoslo, para decirlo de alguna manera, independientemente de eso, vamos a decir que la experiencia sí opera como una continuidad que no se detiene. Eso es importante. Bien, grupo 3, para que me ayude con la tercera pregunta. ¿Qué sería, básicamente, vamos a ver, qué son las analogías de la experiencia? Grupo 3. Grupo 3.
David, yo soy parte del grupo 3, pero el documento en el que hicimos las respuestas creo que lo tiene Orlando, si no me equivoco. No, Okay. yo lo tengo, lo puedo comentar. Ok. No, estaba, la verdad. Ok. Profe, entonces tenemos, sí, ¿qué son las analogías de la experiencia? Contestamos. Las analogías de la experiencia son las reglas que permiten establecer las conexiones temporales entre las percepciones necesarias para la experiencia misma. En otras palabras, son principios del entendimiento que regulan la experiencia. Las analogías de la experiencia, entonces, unifican los fenómenos en tanto que los hace posibles de forma sintética en la apercepción. No hay experiencia posible sin que nuestra mente represente una conexión necesaria de percepciones de los tres distintos modos del tiempo. Estos son permanencia, sucesión y simultaneidad. Ok. Y ahora sí, como para un amigo. Dave. Bueno, yo diría que es básicamente el filtro, digamos, de todo lo que hemos hablado, el tipo de filtros que hay, ¿verdad? El tiempo, el espacio, etcétera, los lógicos. Este sería el asociado al tiempo, digamos, en tanto que permite ubicar las cosas temporalmente, básicamente. Yo eso lo diría eso. Ok. ¿Y qué es lo que qué es lo que eso que se nos da temporalmente? ¿Los qué? Los fenómenos. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Sí, esta parte, vieran que esta parte a mí también me gusta muchísimo. A mí del texto una parte que me parece crucial es la deducción, ya se los dije anteriormente. Ahora, aquí lo que tenemos es a Kant hablándonos más o menos aquí ya Kant está tratando de decir, bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando pasa? Voy a decirlo así, va a sonar idiota, pero ¿qué es lo que pasa cuando pasa lo que pasa? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando estamos haciendo representaciones intuitivas de lo que está a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos haciendo fenómenos? Entonces, varias cosas que son importantes. Como veníamos diciendo anteriormente, los fenómenos van ocurriendo en el tiempo de manera, ¿cómo decirlo? De manera continua, van ocurriendo sin cesar ellos, ¿verdad? O sea, van sucediéndose, uno sucede al siguiente y así, así sucesivamente. Ahora, el punto acá es que es necesario que por el tipo de seres que nosotros somos, siempre estemos enfrente de algún fenómeno. ¿Ya? O sea, nosotros, por el tipo de facultades que tenemos, no es que ponemos en pausa el generar representaciones. ¿Ya? O sea, las representaciones siempre van a estar dándose. O sea, siempre están ocurriendo. Esas conexiones que siempre se están dando ocurren en nosotros en función de dos cosas, una que es necesaria y otra que es no necesaria. La que es necesaria es el sujeto como fundamento, un poco lo que hablábamos ahora de lo que permanece. Por eso aquí cuando empezamos a hablar del tiempo que decía Giovanni, pues por supuesto que operamos de manera completamente vinculada con la apercepción. ¿Se acuerdan que la percepción surge en Kant en última instancia a partir de esa profundización, o mejor dicho, la evidenciamos en Kant a partir de profundizar en esta noción del sentido interno que es posibilitado gracias a la noción de tiempo, ¿verdad? Ahora, viendo ese estar nosotros completamente en una permanencia, digamos, y haciendo posible todas estas otras representaciones a partir de la apercepción, lo que podríamos decir es que realmente los fenómenos no son en sí mismos necesarios. ¿Por qué? Porque pueden no ocurrir.
pueden específicamente no ocurrir. Lo que no puede pasar es que haya ausencia de fenómenos. Pero los fenómenos puntualmente pueden ser estos o pueden ser otros de manera completamente contingente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, hoy, por ejemplo, yo me vine al otro lado del estudio en el que yo doy la clase, ¿verdad? Y entonces ustedes lo que están viendo, las representaciones que ven, pudieron ocurrir de manera muy distinta, ¿verdad? Hoy no llovió, por ejemplo, hoy hace 8 sí empezó a llover cuando yo estaba dando la clase. Ese tipo de cosas, de lo que está ocurriendo, de lo que está apareciendo, o sea, los fenómenos son completamente no necesarios. Por eso las percepciones que tenemos también son completamente accidentales. No son accidentales en el sentido de que ante el mismo estímulo, por así decirlo, esto es decirlo mal, pero ante el mismo estímulo de lo dado, siempre vamos a responder de la misma manera, en eso estamos claros. En ese sentido no son accidentales, no son arbitrarias. Pero lo que sí es completamente accidental es cómo se conjuntan, propiamente hablando, las percepciones. ¿Por qué? Porque yo podría estar en este momento de pie, pero estoy sentado. Eso es completamente accidental. Yo podría estar en la sala de mi casa, pero estoy en el estudio desde donde doy clase, ¿verdad? Eso es completamente accidental. Podríamos estar en un salón de clases, pero no. ¿Ya? Pasó la maldita peste y aquí estamos. ¿Ya? Eso es accidental también. Ahora, siendo accidental, obviamente es la manera en que se nos dan las percepciones por razones que espero que ya sean obvias. O sea, es el darse, ¿no?, de la experiencia dado también lo que estamos haciendo, lo que está ocurriendo, efectivamente. Ahora, en ese sentido, hay que rescatar de nuevo algo que es importantísimo, que es que las percepciones siempre están relacionadas con representaciones de los sujetos que conocen. Los objetos nos estamos refiriendo ahorita a lo que por medio de nuestras facultades podemos reconstruir en nuestro conocimiento de lo que estamos percibiendo por medio de la experiencia. Y por eso es que decimos que las analogías, en última instancia, refuerzan esa constitución del sujeto como aquel a partir del cual surge este tipo de conocimiento. El punto es, esto a mí me queda bastante claro, especialmente con la tercera analogía, y es que la experiencia que nosotros tenemos, la experiencia que estamos teniendo en este momento, lo que estamos experimentando, lo que estamos conociendo intuitivamente en este momento, es posible a partir de la conexión de todos los estímulos que estamos teniendo a partir de lo dado. O sea, yo estoy sentado, ya es de noche, está haciendo un poco más de frío, están las luces prendidas, todo eso se conectan, o yo lo conecto sintéticamente en eso que llamo experiencia. La experiencia es una gran síntesis. La experiencia es una gran síntesis. ¿De qué? De otro montón de síntesis. De la síntesis que opera en la sensibilidad, de la síntesis que opera en el entendimiento, de la síntesis de la imaginación, de todo esto que configuramos a partir de todo lo que está ocurriendo. Eso es en sí mismo una gran síntesis. Y ya con esto podemos ir un poco más rápido. ¿Por qué? Porque las analogías, habíamos visto, son 3. ¿Verdad? Y en ese sentido, vamos a ver. Hay un grupo que me tenía que hablar de la primera analogía, el grupo 4. Entonces, el grupo 4, si es tan amable. ¿Profe? Hola.
Era sobre la sustancia. Es correcto, Catherine. Ok. Bueno, nosotros ahí estuvimos em, sintetizando algunos de nuestros pensamientos con respecto al tema y la respuesta que llegamos fue que en la argumentación del principio de permanencia de la sustancia, Kant defiende que es a causa de la permanencia de algo en los objetos que podemos percibir el tiempo y dar unidad a nuestra experiencia. El tiempo en sí es imperceptible para el ser humano, por lo que debe ser inferido desde los objetos de la percepción, es decir, los fenómenos. Pero luego surge la pregunta que es, ¿qué de los fenómenos nos proporciona un conocimiento del tiempo? A la cual se responde que la mencionada permanencia, la cual nos permite observar en el cambio, o sea, en las múltiples partes del fenómeno a través de un tiempo que cada vez es una hora diferente, es decir, que es sucesivo por antonomasia. Sí. Una duración de algo idéntico. Esta identidad de algo en el objeto a lo largo de varias percepciones es la substancia. Y la substancia como sustrato permite que nos representemos su permanencia en cada instante, o sea, en cada ahora, ¿verdad? Como una unidad distinta al tiempo sucesivo y con el que se podría medir este, representando una magnitud de medida llamada duración. La duración es algo en el fenómeno diferente de las cosas que cambian, que podrían ser su color, su tamaño, etc. Es algo no cuantificable y algo que para Kant otorga unidad. Y esta unidad es condición de posibilidad de la representación del tiempo en general. Muy bien, muy bien. Ahora, yo no sé qué me pasó aquí con los contenidos de los cuadritos de abajo. No sé, se me desaparecieron, me los robaron. Bueno. Y esto, cuando estamos hablando de permanencia, está un poco raro, ¿verdad? Porque aquí hay un cambio. Pero bueno, no importa. A ver, Katherine, yo lo que le preguntaría a usted una cosa, y también se lo pregunto para que me lo explique como si fuera un amigo, digamos. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es permanencia entonces? A partir de todo esto, ¿qué podemos entender como una permanencia? O como permanencia en general. Pues para decírselo a un amigo así como en lo más sencillito, yo diría que es aquello que no cambia a pesar del tiempo y las circunstancias. Es lo que, como dice la palabra, lo que permanece, ¿verdad? Lo que permanece. Recuerde que aquí Kant está trayendo a colación un concepto que es muy pesado en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento, en la historia de la metafísica. La noción de substancia. Substancia, lo que subyace, ¿ya? Lo que substa, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ahora, Kant, y César lo mencionó recién, las analogías, lo importante acá es ver cómo es que aquí interviene, cómo es que aquí operamos con esta noción de tiempo, ¿verdad? Entonces, vea que yo le pregunto a usted, ¿qué es permanencia? Y usted me dice que es eso que está ahí, que se mantiene ahí, que no cambie, ¿verdad? Y Kant nos dice algo que es interesantísimo. Entonces, de repente es obvio, pero yo no sé, uno lo lee en la crítica de la razón pura y uno dice, caramba, esto es importante, ¿verdad? Que es que la permanencia es, desde el punto de vista temporal, algo que nos conjunta tanto simultaneidad como sucesión. La permanencia es una especie de agregado que nosotros hacemos a partir de precisamente pensar algo en función de todo lo que ha concurrido a él, en eso, ¿verdad? Sucesivamente en un tiempo determinado, y todo lo que además se conoce en él, en esos momentos determinados, en todos esos momentos determinados y en el momento específico que lo estamos experimentando o conociendo, todo lo que coincide en él de manera simultánea.
es una manera muy, 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 a mí me parece fina, de introducirse dentro de la historia de un concepto tan pesado filosóficamente como el concepto de substancia. La substancia es dar una explicación con las palabras de Kant, digamos, de todo lo que se ha tratado de explicar a lo largo de la historia, no de todo, pero de cosas que se ha tratado de explicar en la historia del pensamiento a partir de la categoría de sustancia, pero en función además de un tiempo, además de fusión de un tiempo que en última instancia me señala la subjetividad como aquello en lo que está la sustancia. De nuevo, aquí Kant le quita a la sustancia cualquier tipo de existencia real. O sea, la sustancia no existe afuera de los sujetos. Afuera de los sujetos nosotros no encontramos sustancias, como diría Aristóteles. Lo que encontramos es lo dado que opera sobre nosotros, que nosotros podemos operar de manera tal que lo interpretamos por medio de la experiencia, y una de las interpretaciones posibles que tenemos es la de pensar aquello que es substancial, obviamente en relación con lo que es accidental, que eso era algo de lo que me preguntaron en la primera parte de la clase de hoy. Bueno, aquí seguimos respondiendo a eso. La sustancia y los accidentes. Bueno, la sustancia es eso, que permanece en distintos momentos sucesivos entre sí. La sustancia es también aquello que aglomera un montón de características de modo simultáneo, y a partir de eso es que nosotros podemos tener una noción de lo que llamamos permanencia. Yo no sé, o sea, una vez que uno entiende, una vez que uno va entendiendo esto, uno como que se emociona un toque con el libro, no sé, o sea, hay partes del libro que realmente a uno no lo emociona. A mí estas partes me emocionan, ¿ya? Porque uno ve que efectivamente Kant está pensando problemas muy importantes. ¿Cómo conocemos este tipo de problemas que son importantes? Después, uno le puede caer con otro, puede revisar también críticos y todo lo que ustedes quieran, pero lo que está tratando de hacer aquí Kant es, no sé, grupo 4, si quieren agregar algo o si tienen alguna pregunta en general, ya no solo grupo 4, sino todo el mundo. Profe, por mi parte está claro. Ok, perfecto. Bien, entonces grupo 5, si me ayudan con la pregunta de en qué consiste la segunda analogía, que tiene que ver con causalidad. ¿Hay alguien del grupo 5, sí? Sí, yo estaba buscando el documento. Lo que pusimos fue un poquito remitiendo a D233, donde Kant establece que yo percibo que los fenómenos se siguen unos a otros. Es decir, que el estado de las cosas en un tiempo es opuesto al estado anterior. En realidad lo que hago es, pues, enlazar dos percepciones en el tiempo. Entonces hay un ligamen, hay una síntesis que realiza la imaginación. La asociación de los fenómenos, esa continuidad, remite al principio de la asociación temporal, que es el principio que regla la forma en que unimos una diversidad de fenómenos en tiempos distintos a partir del entendimiento. ¿Sí? Una pregunta, ¿cuál sería la diferencia entonces entre sucesión y causalidad? Porque vamos a ver, entre permanencia y sustancia hay una diferencia. Eso tal vez debí preguntarlo también al grupo anterior. La diferencia entre permanencia y sustancia es que sustancia es una categoría mediante la cual podemos pensar la permanencia. Ahora, ¿podríamos proceder análogamente con esta diferencia entre sucesión y causalidad? ¿O qué otra diferencia habría? En A202 dice que esta asociación
tiene un orden implicado precisamente por la regla de causa y efecto. Ok, ¿y eso qué significa? Entonces yo lo vería, al menos yo lo vería inseparable de la causalidad, pero no estoy muy seguro, digamos. Ok. ¿Alguien más tendría algo que decir? ¿Cuál es la diferencia entre sucesión y causalidad? Y ya para responder esto ni siquiera necesitamos remitir a Kant. ¿No sería que dos cosas que se suceden, o más bien, que las dos cosas que se suceden, la primera no necesariamente es causa de la segunda? Efectivamente, eso es solamente sucesión. Ahora, ¿y la causalidad, Giovanni? Pues sería que dadas dos cosas, tal que una es causa y la otra es efecto, no necesariamente se suceden. Eh, Es sí, decir, bueno, va a haber ajá. un efecto que suceda a una causa, pero también yo puedo conseguir efectos tal que no son precedidos inmediatamente por su causa. Que son simultáneos. Sí, por ejemplo. Vos dijiste que podías pensar en algún ejemplo, ¿me lo puedes dar? Serían como, se me ocurren ejemplos abstractos, en tanto que se implican a sí mismos. Ya, no sé, por ejemplo, hablar de, no sé, la expansión de un globo, por ejemplo. Ajá. Entonces, yo sé que simultáneamente, si el globo se expande, aumenta su área y aumenta su radio, ¿verdad? Entonces, Ajá. yo podría también poner esos dos aumentos en términos de que son causas simultáneas entre sí. Que aumente el radio de este globo va a ser causa de que aumente su área, digamos, y lo contrario, si aumenta su área, yo sé también de forma simultánea que aumenta el radio. Ok, ok, interesante ejemplo. Voy a guardarlo un poquito en una gaveta, Giovanni, porque creo que también ese ejemplo nos sirve para la siguiente analogía, lo de la acción recíproca o comunidad. ¿Ok? Sí, porque es que, vamos a ver, porque sí, me llamó la atención lo de la simultaneidad, es que el punto es este. La causa y el efecto generalmente hablamos de que la causa precede el efecto. Generalmente, eso es casi que siempre se piensa así. Hay ciertas excepciones, a vos que te gusta tanto Spinoza, ¿verdad? Por ejemplo, la noción de causa sui, ahí pues es obvio, es evidente que si algo es causa sui, también es efecto sui, y ahí no habría ningún sentido en distinguir con anterioridad la causa del efecto, porque en todo caso, aquello que es causa sui, causa y efecto serían idénticos. De ahí hay un montón, hay todo un rollo, ¿verdad? Interesantísimo, dicho sea de paso. Pero generalmente el asunto es yo puedo pensar la relación de causalidad como sucesiva precisamente porque hay una cierta anterioridad de la causa en relación con el efecto, aun cuando también podemos pensar simultaneidad entre causa y efecto una vez que los dos conviven en la realidad. Por ejemplo, mis papás son causa mía, ¿verdad? O sea, ellos causaron que yo estuviera aquí. Ellos tienen la culpa completamente, ¿verdad? Entonces, el punto es, ellos son causa de que yo esté acá, pero también coincidimos simultáneamente. El efecto y la causa están ahí simultáneamente una vez que el efecto ha sido dado, ¿verdad? Pero la relación de causalidad en ese sentido nos establece una relación de sucesión. Ahora, el punto, yo también preguntaba cuál es la diferencia entre sucesión y causalidad, en el sentido de que la causalidad necesariamente implica sucesión, pero no al revés. No todo lo que es sucesivo entre sí es necesariamente causal. De hecho, hasta hay una falacia que nos previene de llegar a esa conclusión, que es la falacia de causa falsa, ¿verdad? De que no porque dos cosas ocurran sucesivamente, necesariamente se implican como causa y efecto. Como por ejemplo aquello de que el sol no sale porque el gallo canta, aunque siempre, aunque ocurra después, digamos. Aunque no siempre ocurre después, pero no importa, ustedes me entienden el ejemplo, ¿verdad?
Pero bueno, era eso a lo que me estaba tratando de referir. Entonces, en ese sentido, Giovanni, habría que ver ahorita que veamos lo de acción recíproca, si el ejemplo que diste calza más bien en esta última analogía. Ahí lo vemos. Y de hecho, de una vez le pido al grupo 6 que me ayude con en qué consiste la tercera analogía. ¿Hay alguien en el grupo 6? Bueno. La simultaneidad, vamos a ver, la simultaneidad como una forma del tiempo en la cual estamos hablando de la acción recíproca, tiene que ver con que una vez que una vez que estamos en una representación fenoménica en la cual interviene una comunidad de fenómenos, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, esa síntesis de la experiencia que a nosotros nos dice que podemos hacer un todo de la representación que opera ahí, de lo que está operando en ese cúmulo de fenómenos, lo estamos entendiendo como acción recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Todo, de alguna manera, está implicado entre sí o está relacionado entre sí una vez que está dentro de un estado de cosas, ¿verdad? De alguna manera hay una interacción con el hecho de que estén ahí. Ahora, eso también tiene una peculiaridad y ahí es donde me sirve el ejemplo de Giovanni, de que cuando se infla el globo aumenta el área y también el radio, ¿verdad? De hecho, Giovanni, yo creo que me lo voy a llevar para futuras veces que dé el curso, que lo agradezco muchísimo. Ahí efectivamente tenemos la simultaneidad causal, entre causas que se relacionan entre sí recíprocamente. Esto a Hegel le encantó. Le encantó. De hecho, es una de las cosas que le reconoce a Kant. La noción de simultaneidad, de la acción recíproca en simultaneidad. Porque obviamente Hegel, que ustedes sabrán que piensa dialécticamente, en el pensamiento dialéctico, causa y efecto se retroalimentan entre sí, ¿verdad? Y eso para Hegel es importante. Y él ve en él como que dice, sí, aquí Kant vio un chispazo, Aquí se pegó, se encandiló cuando vio esto. Claro, lo que Hegel dice es, claro, tuve que llegar yo para explicarlo bien, ¿verdad? Pero obviamente aquí Kant tuvo una muy buena intuición, que precisamente hay ciertas causas que son causas son causas entre sí y por lo tanto, si son causas entre sí, son efectos también entre sí. Eso es muy, 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 muy interesante, ¿verdad? Y Giovanni nos ha dado un ejemplo que explica muy bien, ¿verdad? Porque la expansión del globo tiene estas dos formas de entender de dos cosas que se implican la una a la otra. Esto está muy bien. Ahora, en este sentido, vean que el tiempo tiene tres modos de aparición en estas analogías. La permanencia como algo que se mantiene en el tiempo, la sucesión como algo que ocurre, como aquel encadenamiento que ocurre en momentos distintos, y ya desde la estética trascendental habíamos aprendido con Kant que momentos distintos solo pueden ser sucesivos, nunca simultáneos, ¿verdad? Y la simultaneidad tiene que ver con que en un momento determinado, en la configuración fenoménica que nosotros entendemos, o que nosotros conocemos en la experiencia, siempre está en función de que todo convive, todo, hay un cúmulo, sí, hay una totalidad ahí de percepciones
en la experiencia que hace que entendamos eso, que nosotros hagamos esa síntesis, que la experiencia sea esa gran síntesis, que nos permite entender todos los fenómenos que la están componiendo. Pero además, ahí hay ciertas cosas que se causan las unas a las otras de manera recíproca. Vean, aquí lo que tenemos es Kant explicando en esa percepción trascendental las tres formas posibles que tenemos de entender el tiempo, ¿verdad? Cualquier manera o cualquier explicación que nosotros tengamos, si incluye algún contenido temporal, tiene que pasar por ser una de estas tres posibilidades, ¿verdad? Por lo menos dentro de la explicación que tenemos. No sé si tienen alguna pregunta con esto de las analogías, porque quisiera presentar los postulados. ¿Algo que decir de las analogías? Bien, vean que con las analogías ya estamos en los principios dinámicos, ¿verdad? Y con los postulados estamos en otro principio que es dinámico. Después vamos a ver qué es lo que significa que las analogías y los postulados sean regulativos. Esto se los anticipé en la primera parte de la clase. Ahora sí, el asunto con los postulados es que los postulados tenemos, por un lado, el concepto de posibilidad y de realidad, o sea, las categorías de posibilidad y de realidad son importantes en este caso para Kant, en el sentido de que no amplían el conocimiento de aquello a lo que nos estamos refiriendo. Dice Kant que no amplían el concepto al que sirven de predicado. Cuando digo que algo es posible, lo que estoy diciendo es simplemente, me estoy refiriendo a aquello que aparece como posible en una experiencia en general. O sea, el darse como fenómeno de las cosas es lo que llamamos posibilidad. Les decía, esta posibilidad puede ser o bien en el concepto o bien en la realidad. Podríamos ver qué significa esto un poquito más adelante. Expresan la relación, dice Kant, del concepto con la facultad cognitiva. Esto lo que quiere decir es que la posibilidad lógica a mí no me dice nada a propósito de a dónde o cómo o cuándo, fenoménicamente hablando, ese concepto lo voy a aplicar. Como les decía anteriormente, también con otro contenido, las percepciones, la experiencia, los fenómenos no son necesarios, son absolutamente contingentes, son accidentales. Por eso es que los fenómenos siempre son, en ese sentido, posibles, pueden darse. Ahora, la realidad, como esta noción de realidad que hay en Kant hay dos tipos de realidad. Esta es una, la realidad como categoría es la Wirklichkeit, ¿verdad? Hay otra realidad que tiene que ver con la realidad dada en la existencia, dada en la experiencia, en el darse de las cosas, que es la realidad como Realität, ¿verdad? Pero esa aparece en otro momento, ahí haremos la referencia cuando aparezca. Aquí estamos viendo esta realidad como una categoría que tenemos nosotros a partir de la cual podemos pensar las cosas como un eso que está allá afuera, que es generalmente como pensamos la realidad, ¿verdad? En ese sentido, la realidad como categoría que nos permite pensar las cosas, no exige la percepción de las cosas. Simplemente nos permite pensarlas en ese sentido. Lo que sí es que exige la conexión del objeto con alguna percepción efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Ahora que Camilo trajo a colación el ejemplo de la casa a la cual le podemos socavar los fundamentos, eso tiene una realidad en el sentido de que
yo no necesito tener la percepción de esto, ¿verdad? Para pensar en su realidad, para pensar en el darse efectivamente en un estado de cosas, ¿verdad? En ese sentido, yo puedo pensar, ¿verdad? Y puedo dar el ejemplo perfectamente sin que tan siquiera se pueda dar, sin se tenga que dar efectivamente en la realidad, como eso que pasa allá afuera, sin que se dé en lo fenoménico, efectivamente el derrumbe de la casa. En ese sentido, podríamos decir, combinando estos dos, de que un concepto sea posible, no se sigue que sea real o que se dé su realidad en un estado de cosas específico, ¿verdad? Ahora, la única manera en la que nosotros podemos garantizar la realidad de aquello que tiene posibilidad es cuando, además de ser posible, como algo que puede ser pensado, es algo que se da en la experiencia. Además de que lo pienso, se da, ¿verdad? Eso es lo que le da efectividad, digamos, fenoménica. Estos dos conceptos, estas dos categorías son importantes porque en última instancia trazan una línea que nos permite decir hasta dónde pueden llegar las leyes empíricas, ¿verdad? Nos establece también la línea de qué está derivado específicamente de la percepción y que básicamente es efectivamente un darse fenoménico de aquello, que es posible y que eventualmente puede ser también real. ¿Por qué esto es importante? Porque el pensamiento, como les decía más temprano, nos permite expandir el mundo más allá de lo que lo podemos conocer. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertos contenidos que nosotros conocemos, o que nosotros, mejor dicho, hay ciertos contenidos que nosotros podemos pensar sin conocer, que para poder plantearlos de esa manera, lo que hacemos es que procedemos de manera postulativa. Postular algo es como cuando uno propone algo. Ahora, en este sentido, vamos a ver después cuál es la deriva que tienen los postulados en esta parte de las facultades del conocimiento según Kant. Para eso, vamos a tener que esperarnos una semana. Así que no se pierdan el próximo capítulo por este mismo canal y a la misma hora, como decían antes. Voy a dejar de grabar en este momento